Ahora sí comenzamos entonces. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, queridas y queridos. Comenzamos nuestra clase 3, que corresponde ya a nuestra última clase de contenido de la fase 5. Uno que es llorona, le da un poco de nostalgia, pero sé que también que es bueno, porque ya estamos cansados y todo, así que con mayor razón, sé que es viernes además, la última clase de la semana, entonces hay que, toda la conchito de energía que quede, pongámoslo acá, concentrémonos y tratemos de que esto salga lo más fácil posible. Está pensada la clase para que sea así que por favor, como siempre, participar, comentar cuando haya que comentar, respetar los turnos de habla y las opiniones del resto, lo sabemos, ¿cierto? Silenciar los micrófonos cuando se vayan conectando, recordar silenciarlos también cuando dejen de hablar, porque de repente uno ahí queda escuchando unas cosas. Y encender la cámara o poner fotitos, que también es muy valioso. Entró Ariel Orellana, por si acaso. Ya, lo vamos a anotar al tiro. Entonces, nuestra clase de hoy, de 6 de noviembre, llegamos a noviembre, es oficial, estamos en la asignatura de Educación Ciudadana, ya lo compartí, querido. Estamos en la unidad priorizada, ¿cierto?, por el Mineduc, que tiene relación con la relación entre el Estado y el mercado, es decir, es una unidad relacionada a la economía. El profesor Vicente ya ha hecho 2 clases relacionadas a eso, y hoy en particular vamos a hablar sobre el sistema económico chileno, es decir, vamos a hablar, a contextualizar todo el tema de la economía en la actualidad y en nuestro país. Y por lo mismo es que el objetivo de hoy es analizar el origen y las características de nuestro sistema económico neoliberal. Sé que no es nuevo porque ya en las clases anteriores han hablado súper bien, como que han dicho cosas que se nos adelantaron un poco con estas clases, así que espero que esos comentarios vuelvan a surgir ahora, que esta clase sea liviana, que no sea agotadora, no está pensada para eso, y que lógicamente si hay dudas las hagan ahora, porque, insisto, la próxima clase solamente es para hacer la evaluación, vamos a tener como contenido. Entonces es importante que todas las preguntas que tengan las hagan ahora y de lo contrario nos pueden escribir durante la semana para que no quede nada ahí pendiente. Estamos aquí presentes el profesor Vicente Montesinos y quien les habla, la profesora Fernanda Ávila. Entonces, comenzamos con esto. Para retomar un poquito lo que ya han visto en las 2 sesiones anteriores, y como yo bien les comentaba, ya a partir de lo que hemos revisado, ya tenemos algunas nociones y algunos conceptos importantes sobre economía. Así que quiero ir levantando información. ¿Qué se acuerdan hoy, en particular, sobre economía, sobre lo que hemos revisado en estas últimas clases de la fase 5? ¿Qué le podemos preguntar? El Ariel, ¿se acuerda de algo sobre economía? ¿Algún concepto? ¿Algo que te acuerdes, Ariel? ¿Está durmiendo el Ariel? ¿O está despierto? A ver, vamos a preguntar. A la Sofi, ¿me ayudas? ¿Te acuerdas de algo, Sofi, sobre economía de lo que hemos visto? Tengo abierto el chat también por si acaso. La Nicole dice, súper bien, mercado, oferta y demanda, inflación, excelente, muy buenos conceptos. ¿Qué más? ¿Qué más hemos revisado? Pueden decir palabras, un concepto, no hay que... Necesidades, riquezas, dicen también por ahí, muy buenos conceptos. Modelos económicos, agentes económicos, modelos también están hablando ahí de nuevo, súper bien. Esos son conceptos muy, muy, muy relevantes. ¿Dónde está? Gerardo. Me distraigo un poco con esto, perdón. Ahora sí que sí. Entonces, como ya súper bien dijeron, hay varios conceptos que ya hemos trabajado. Yo creo que de los más relevantes, o sea, importante en el sentido de que se entienda bien, es los modelos económicos. Si entendemos bien los modelos económicos, vamos a necesariamente a conectarnos con los otros conceptos como eran los agentes económicos, ¿cierto? La oferta y la demanda y todo lo que súper bien dijeron. ¿Se acuerdan de algún modelo económico? Para quedarme tranquila con esta parte. ¿Me pueden mencionar uno?
No vale neoliberal porque eso lo vamos a ver hoy día. Crisis. Crisis, ya, pero crisis no es un modelo, pero es parte de la economía, bien. ¿Qué modelo revisamos la clase pasada? Acuérdense. Me acuerdan. Si no, voy a sentir que soy el peor profesor del mundo porque no se van a acordar nada de lo que le enseñé en la clase pasada. Mixto. ¿El modelo clásico? Clásico, Bien. modelo mixto, La me están clásica. diciendo por el chat también. Ya, se sabe. Bien. Entonces, importante saber esas cosas. Bueno, continuamos entonces y nos vamos a Chile en particular. Centralizado me están diciendo también, ¿viste? Neoclásico, Mira. no, sí saben. Oh, bacán. Sí. Bacán. Bueno, entonces, en Chile, ¿qué ha pasado en cuanto a economía? Aquí nos vamos a centrar solamente en el siglo XIX y XX para poder llegar, ¿cierto?, al siglo XXI, que es la actualidad. Pero aquí vamos a hacer un breve recorrido de cómo ha sido esto, para que nos demos cuenta que hay muchos elementos que se han mantenido y otros que han cambiado con el tiempo también. ¿Qué pasa entonces? Chile, como bien sabemos, nace a principios del siglo XIX, es la tablita amarilla. Y durante ese periodo, ¿cierto? Lo que va a hacer Chile para afiatarse o para consolidarse económicamente, para tener un piso bien estable, es comenzar a exportar materias primas a otros países que tuvieran mayores niveles de desarrollo. Es decir, Chile no es un productor de cosas, sino que simplemente Chile vende la materia, ¿cierto? O como los productos o los elementos base para poder producir en otro país. Por ahí partió la cosa. Y también la economía en ese tiempo, como estamos hablando del siglo XIX, era muy rural. Si bien sabemos que durante el siglo XIX la industrialización estaba ahí a full en Europa, Chile, como siempre, va atrasado en los procesos y todavía no llegaba a la industria a Chile. ¿Qué estaba haciendo Chile en ese tiempo entonces? Estaba trabajando en la hacienda, es decir, en el campo. En el campo, ¿cierto? Teníamos la hacienda, que es esta como lo que podríamos llamar ahora así como una parcela, pero un predio gigante, muy, muy grande, en donde básicamente las relaciones se basaban en el inquilinaje. Es decir, tenían a trabajadores, a campesinos, que trabajaban esta tierra y a cambio se les daba un trocito de tierra para ellos también. O sea, toda la economía chilena se basó en el campo en ese sentido, y por lo mismo es que el principal producto de exportación durante ese periodo fue el trigo. Es decir, Chile destacó por ser un productor de trigo a comienzos del siglo XIX. Sin embargo, para la mitad del siglo XIX, ya avanzado, ¿cierto?, comenzaron a aumentar muchísimo los trabajadores en la zona centro y norte del país. ¿Qué cosa importante ocurrió en la mitad del siglo XIX en el norte de Chile? ¿Qué pasó ahí que tuvimos como una mejora así, pero explosiva económicamente hablando? ¿Alguien se acuerda qué pasó en el norte? Lo del salitre, ¿no? Ya, ¿de qué se La trata guerra eso, del salitre. Fernando? La guerra del salitre. Excelente, súper Sí, bien. sí, sí. No me llegó la palabra. Sí, eso. La guerra del salitre con Perú y Bolivia. Exacto. ¿Y por qué es tan importante eso para la economía de nosotros, Fernando? Porque al ser como salir victorioso Chile de ese enfrentamiento, Chile se quedó con las refinerías y con terreno de Perú y de Bolivia, que al fin y al cabo eso benefició muchísimo a la economía de Chile. Exactamente, perfecto. Finalmente el territorio que ganamos en esa guerra era territorio riquísimo en ese mineral. Entonces, gracias a eso, la economía chilena logró despegar, así como cohete, muy rápido, muy, muy efectiva esa ganancia, gracias a el salitre. O sea, la principal exportación de ese periodo es el salitre. Y también en este periodo, como aumentaron tanto la cantidad de trabajadores y el Estado no estaba velando por las condiciones de vida de los trabajadores, es que también comenzaron a nacer organizaciones obreras. ¿Qué quiere decir eso? Que los mismos trabajadores se unían, ¿cierto? Se reunían en agrupaciones o organizaciones para hacer entregas de apoyo mutuo. ¿Qué quiere decir eso? Si, por ejemplo, algún minero sufría un accidente dentro de la mina, el Estado no velaba, ¿cierto? No iba a pagar ningún tipo de indemnización, la empresa menos, obviamente. Entonces, la misma organización lo que hacía era juntar fondos, ayudar a la familia, comprar los medicamentos para la persona que haya sido accidentada, o sea, ayudarse entre ellos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasó entonces ya en el siglo XX? Cuando ya tenemos aquí una riqueza económica muy grande por el salitre, de a poquito el tema del salitre fue
decayendo. ¿Por qué comenzó a decaer el tema del salitre? ¿Alguien se acuerda? Que está involucrada la Primera Guerra Mundial por ahí. ¿No es la crisis del 29? Ya, por ahí está la cosa. ¿Qué pasó con la crisis del 29? O sea, bueno, iba a decir también la creación del salitre sintético. Excelente. Y bueno, la crisis, también la crisis. Exacto. Ahí tenemos dos factores que ya finalmente la economía salitrera se fue al hoyo, ¿cierto? Lo bueno que tenemos en ese sentido durante la primera mitad del siglo XX es que comenzaron a legislar el trabajo. Es muy importante porque, por ejemplo, antes las personas, los trabajadores, ¿cierto?, los obreros, no tenían siquiera derecho a sentarse. No había ninguna ley que les permitiera o podían ser castigados en ese sentido por sentarse, por querer descansar o por pedir tiempo para almorzar o para ir al baño. Imagínense, no habían como leyes que ofrecieran ese tipo de cosas a los trabajadores. Entonces, a raíz de lo mismo, comenzó a legislarse laboralmente, nace el Código del Trabajo, ¿cierto? Que es por decirlo de alguna manera, un instructivo en donde se menciona todas las leyes que tiene el trabajador y todos los deberes también que debe cumplir el trabajador. Y además de eso, comenzó un proceso de industrialización. Es decir, recién ahora, en el siglo XX, Chile comenzó a industrializarse y a modernizarse en ese sentido a través del modelo ISI. ¿Alguien se acuerda de lo que era el ISI? Que ya lo habíamos conversado igual antes. Ese es el que mencioné hace rato, profe. ¿De qué se trata el ISI, Samuel? De la producción misma en el Estado. En pocas palabras, Chile iba a producir sus propios productos para su propia venta. Exactamente. Es decir, íbamos a dejar de comprarle al exterior porque ahora lo vamos a producir nosotros mismos para nosotros mismos, ¿cierto? Crear los productos, como dice la Nicole. Entonces ahí ya tenemos una nueva modelo económico, ¿cierto? Y también tenemos un nuevo producto estrella, ya que el salitre se acaba, ¿cierto? O es reemplazado, y es el cobre. Hasta ahora, ¿cierto? Sabemos que el cobre, el mineral, en realidad los minerales son como nuestros productos estrella desde hace bastante tiempo. Y bueno, en la segunda mitad del siglo XX se desarrolla la llamada reforma agraria. ¿Por qué pasa esto? Porque como estamos en este momento donde queremos modernizar todo, ¿cierto? Estamos industrializando, el campo se estaba quedando atrás, estaba quedando muy, muy, muy atrasado en ese sentido. Entonces la reforma agraria lo que busca, de cierta manera, es modernizar el campo también, producir de una manera más rápida, agilizar la agricultura y también de ahí se comienza a nacionalizar ciertas cosas. Bueno, Salvador Allende va a ser como el presidente que va a nacionalizar varias cosas en este sentido, pero la reforma agraria lo que hace es eso, es tratar de modernizar el campo. Y eso es muy importante, porque la producción agrícola en Chile es muy relevante también. Entonces, ahí tenemos un panorama súper amplio y súper rápido de cómo ha sido la economía en Chile. ¿Qué cosas se han mantenido? Si lo miramos así en perspectiva bien amplia. ¿Qué cosas se han mantenido a lo largo del siglo XIX y XX en Chile? ¿Qué se les ocurre? Porque si hablamos de cambios, por ejemplo, podríamos decir que lo que ha cambiado a lo largo de los siglos, ¿cierto? Es que han cambiado como los productos que comerciamos. Pero ¿qué cosas se mantiene en el sistema chileno? Que los ingresos del país son la mayoría generados porque Chile es un país exportador. Y ya, súper bien. Yo creo que a ese exportador le falta un pedacito de palabra ahí. ¿Qué pasa cuando mandamos o exportamos solo un producto? ¿Cómo se llama ese sistema? Se me fue, profe. El mono Por le ahí hace la va. diferencia. Sí, monoexportador, ¿no? O Mono sea, sí exportador. sí es. Exacto. Eso es algo que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Chile, desde que nace hasta la actualidad, ha tenido la base de que exporta. Siempre exportamos. Esa es una cosa que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Si les preguntáramos ahora, ¿qué cosa exporta ahora Chile en la actualidad? Krishna, ¿se te ocurre a ti qué puede ser? El cobre, ¿o no? El cobre, muy bien. ¿Qué otro mineral también está ahí como bien
como que está haciéndose famosito, como que lo van a necesitar en un tiempo más adelante. ¿Lo conocen? El litio, ahí también me lo mencionaron. Chile también tiene una capacidad bien grande de litio y dicen, ¿cierto?, que el litio es como el reemplazo del cobre en un tiempo más. Y tenemos harto. Entonces, ¿pero qué pasa de nuevo? Es un producto. Seguimos siendo monoexportadores desde el siglo XIX hasta el XXI, se ha mantenido esa capacidad. Y siempre, como dice ahí la palabra, exportamos, mandamos para afuera, pese a que quizás tuvimos un momento donde estábamos industrializándonos, seguíamos teniendo como principal fuente económica la exportación. Entonces, si nos vamos a esta noticia, es una noticia bien reciente, de octubre de este año, en donde dice que el Banco Mundial lanza el balde de agua fría, así malas noticias, sobre la economía de Chile. Lapidario informe prevé desplome superior al 6% en el PIB 2020. ¿A quién le puedo pedir ayuda? A ver... Nicole, ¿me ayudas con la lectura, porfis? ¿Está la Nicole por ahí? Sí, ahí está la Profe, sí estoy. Ayúdame con la lectura de la noticia, porfis. Banco Mundial lanza balde de agua fría sobre la economía de Chile. Lapidario informe prevé desplome superior al 6% en el PIB 2020. El ente internacional le auguró la fiesta al Ministerio de Hacienda, que hace unos días había mejorado la proyección de Producto Interno Bruto 2020. La organización multinacional especializada en finanzas recortó su estimación para el país y ahora prevé que la contracción será 2 puntos porcentuales más pesimista que la caída contemplada en las proyecciones de junio. El economista jefe de la institución dijo que Chile ha enfrentado un costo muy alto, siendo una economía muy abierta, muy integrada y con mucho contacto internacional. Sin embargo, el BM destacó que existen señales de que el impacto podría ser menos grave de lo que inicialmente se temía. Muchas gracias, Nicole. ¿Qué está diciendo esta noticia? Si lo ponemos, porque aquí, como siempre, el diario y la prensa usan palabras muy extrañas para decir cosas muy sencillas. ¿Qué está diciendo esta noticia? Porque dice que nos tiró un balde de agua fría y de repente leemos eso y como dicen, pero a ver, ¿dónde está lo malo? ¿Cuál es el problema en esta noticia? Profe, que al parecer como que las proyecciones a mediados de año habían determinado que la caída del Producto Interno Bruto iba a ser como del 4%, iba a ser menor, y el Banco Mundial proyectó otra cosa más adelante que realmente no le iba a pegar más fuerte a Chile. Exacto. Es decir, todo el tema de la pandemia, el confinamiento y todo lo demás nos lleva a golpear mucho más fuerte de lo que estaba estimado. Eso es lo primero, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta en ese sentido tiene su respuesta. Es mucho peor el diagnóstico, en cierto sentido, y lo hace el Banco Mundial, es decir, una entidad internacional, no es una cosa del gobierno que pueda ahí mover las cifras como ha pasado ya con otras cosas, ¿cierto? Sino que es una entidad externa que supuestamente trata de hacer esto de la manera más transparentemente posible. Pregunto también, ¿por qué entonces, o qué tiene de malo este sistema que hace que haya sido tan malo esta proyección, que estemos tan mal económicamente durante la pandemia? Porque hay países que, por ejemplo, no están tan mal económicamente, y nosotros sí. O sea, tenemos aquí este balde de agua fría, como dicen, donde las proyecciones son mucho peores. ¿Qué pasa con nuestro sistema? Que estamos tan... Porque hay mucha exportación. Ya, ¿y qué pasa con eso, Connie? El país depende mucho de la exportación a otros países. Excelente. Entonces, ¿qué provoca la pandemia en ese sentido? ¿Qué es lo que hace la pandemia? No se puede exportar, entonces la economía bajó mucho. Exactamente. O sea, la base de nuestra economía se estanca. Y eso pasa, lo dice así como súper explícitamente aquí en la noticia,
somos una economía muy abierta, muy integrada y con mucho contacto internacional. Entonces, si no tenemos eso, nuestra economía como que se frena. Ese es un factor en contra en ese sentido. Y a partir de lo que también dice en esta noticia, ¿qué características de la economía se mantienen del siglo XIX entonces en relación a esta noticia? Lo de la dependencia de un producto para Pensé que estaba pegada, perdón, por mover eso la me quedé economía. callada. Ya, la dependencia de un producto, súper bien. ¿Por qué la Sofía me está hablando de un efecto dominó? ¿A qué se refiere eso, Sofía, del efecto dominó? ¿Qué quiere decir efecto dominó? Son súper buenos elementos. Tenemos mucha dependencia. Tenemos nuevamente como el producto estrella. ¿Qué más puede ser? Estoy esperando ahí la Sofía me responda. A mí por interno me dijeron que también se creía que si China se venía abajo, como que nosotros también nos vendríamos abajo un poco. Porque, claro, China, como vimos en los gráficos que analizamos la clase pasada, es nuestro mayor comprador. Entonces, si China se va para abajo, nosotros también. En el fondo, Exacto. ese es el problema al que hay que lograr reflexionar. ¿Qué tan positivo es y qué tan bueno es que en nuestra sociedad, si un país o dos países tienen problemas económicos, nosotros nos vamos y nos hundimos en el fondo? Exactamente. Eso sí, eso es una Pero palabra. se supone que el modelo de dependencia económica de las exportaciones, Sí, súper bien, Scarlett. Exactamente. De Porque hecho, hay... la ICI es. Dale, dale. Ah, ya, que la gracia del ICI, el modelo de industrialización de sustitución de importaciones, la palabra lo dice. Industrializar para sustituir lo que tenemos que traer de fuera, las importaciones, en el fondo. Exacto. Y es para evitar, como señala Scarlett también, como lo señala la profesora, la dependencia que nosotros teníamos de mercados externos, que la volvemos a tener. Porque Exacto, acá porque no se ahí el fabrica. concepto sería como la interdependencia. Dependo del otro para poder hacer tal cosa. Entonces ahí como bien me estaban diciendo en el chat también, el efecto dominó. Si a este le va mal, al otro le va mal, y al otro le va mal, y así es como una ola, como que finalmente va agarrando todo. Y eso es Ahora, algo que ha tenido el sistema económico en Chile desde el siglo XIX hasta la actualidad. Es algo para que se ha actualizar. mantenido. profe, yo había escuchado que, o sea, por ahí, de que Chile en lo económico es un país muy seguro que así como difícil que se venga abajo en lo que es economía. Uy, eso nos estamos adelantando lo que vamos a ver más adelante. La profesora se quedó No, es pegada, la parece, ¿o no? Ahora me caigo a cada rato. Ahora no, sí la Profe, profe. escucho. Voy a apagar la cámara, a ver si ahí funciona un poco mejor. Ahí sí, ¿se escucha? ahí volvió. Sí, Ya. sí, se escucha bien. Sí. Ya. Bueno, nuestra economía actual, a ver, ¿cómo partir? Nuestro modelo actual, como sabemos, surge en, posterior a la crisis que las ideas socialistas y acciones de los gobiernos radicales. Como sabemos, están los gobiernos radicales, de Pedro Aguirre Cerda en adelante, pasando, Alessandri, Frei también, tenemos Allende. Y después de la crisis del golpe de Estado, Pinochet se ve la necesidad de paliar los problemas económicos que se habían generado en Chile. Recordemos que la inflación se había disparado y que el país estaba como una cierta como especie de bancarrota, por así decirlo, entre comillas. Eh, Acordémonos del concepto de inflación, eso es súper importante. Y esta inflación que había llegado al 300% hacía que en el fondo no hubiese empleo, no hubiese, como que la moneda en Chile no tuviese un buen valor, entonces estábamos un poco complicados.
Pinochet en eso se tiene que anclar a proyectos de economistas para poder solucionar el problema de la plata. Entonces, recurren a la Universidad Católica, previo durante la Unidad Popular en los años 70 y ya entrada la dictadura, había hecho un convenio con la Universidad de Chicago y ellos enviaban estudiantes de la Escuela de Economía, de la Facultad de Economía, que ahora se llama Ingeniería Comercial, y estas personas iban a estudiar a Chicago, de la mano de Milton Friedman, como sabemos, que lo vimos en la clase pasada también, el padre del monetarismo ortodoxo, ¿ya? Y él, en el fondo, prepara y entrena a estas personas y son las personas que vemos en la foto. ¿Ustedes saben quiénes son las personas que están en la foto ahí? Aparte de Pinochet. Los Chicago Boys. Ah, ya lo dijo. ¿Pero Él quiénes son? es famosito todavía. Salen todos los matinales. Ah, no, no me voy a arriesgar. Dale, Bueno, Fernando, dale, ellos son- dale. Que lo molestan No, harto. bueno, estoy rancio con... O sea, yo me acuerdo que una vez me los busqué y me los aprendí, pero de verdad que no me acuerdo bien. ya. No sé. Ellos dos son, y la otra persona es Joaquín Lavín. La otra persona no me acuerdo el nombre, se lo diría y al otro no le reconozco la cara. ¿Alguien iba a hablar o no? ¿No? Ya. Y vamos entendiendo que el origen de la economía actual sigue vinculada a la política actual también. Ya no es como azar que los políticos que construyeron el modelo económico ahora estén en el poder también, ¿ya? Siempre hay que ir haciendo esos vínculos, nosotros tenemos que ir entendiendo el rompecabezas que significa cómo funciona la sociedad. Estas personas llegan con este modelo económico después de haber estudiado y una vez como aprendió la teoría monetarista de Milton Friedman, se encargan de reestructurar la economía chilena, como dice ahí, en el fondo a traer plata al país, pero con consecuencias que en el fondo daba lo mismo, porque como había dictadura nadie iba a enjuiciar las consecuencias que se iban a hacer porque no había Estado de Derecho y no había libertad de expresión. Entonces tenían como libertad de acción, entre comillas. Siempre vigilados por el régimen militar, porque si algo no funcionaba y terminaban mal, también se llevaban los costos de ellos. Entonces publican El Ladrillo. Y El Ladrillo es un libro, así un libraco gigante, donde en el fondo es la hoja de ruta con la cual ellos van a empezar a implementar el modelo neoliberal, ¿ya? Y se juntan con la Junta Militar, en el fondo con Pinochet y con los encargados de las otras Fuerzas Armadas, y deciden iniciar el proceso de implantación de la economía neoliberal. No sé si la profesora puede avanzar en la... Ay, sí, que mi internet está mega pegado, perdón. ¿No? Peña, ¿me escucháis? Ahí. Sí, tranquilo. Entonces la implementación del modelo neoliberal se cae y vuelve a entrar. ¿Están todos con el internet medio lento? Por saber. ¿O les está funcionando bien? Yo estoy bien. Ya. Yo estoy Si mega no, pegada, avisen por y- si acaso. Yo escucho todo cortado, pero los pedacitos que estoy escuchando estoy tratando de ir con ustedes. hace lo que se puede en la escuela virtual. Bueno, la implementación neoliberal primero tiene una autofinanciamiento, evolución de tierra expropiada y reforma tributaria. Después tiene otra fase, perdón, mi gato pisó la cámara. Después tiene otra fase que es la instauración de una ley de administración financiera del Estado. Orden en el Fondo de Cuentas Públicas y Presupuesto Nacional, superávit, ahí se empieza a ordenar las platas dentro de la estructuración del Estado. Sumado a ello, hay una parte de ajuste fiscal, de reducción de empleo y recorte de inversión pública, y por último, hay una apertura al mercado mundial. ¿Ya? Ahora, esto explicado más en simple para que todos lo vayamos entendiendo. Las principales reformas económicas de la década del 70 en el fondo fueron la libertad de precios y el establecimiento del libre juego de mercado.
¿ya? En el fondo, aquí cada uno decide el precio que pone de las cosas, porque como se va a abrir, nos vamos a abrir a la idea del libre mercado, nosotros en el fondo competimos, ¿no? Y como competimos, bueno, el mejor postor, el que ofrece el mejor producto al mejor precio, es el que gana. Entonces la gente se tiene que ir adecuando. Ya no hay una regulación del Estado. La implementación neoliberal, como señalamos en otras clases, vela porque no hay una intervención del Estado. O hay una intervención, pero mínima. De hecho, los neoliberales consideran que el Estado solo se tiene que preocupar del orden público. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el orden público con la economía? Y es súper simple después de que yo lo leí, antes no lo entendía tan bien. Y me di cuenta de que es que el orden público, la función que tiene es defender y cuidar la propiedad privada, que es fundamental en la economía neoliberal. Porque yo como individuo y en función de mi propiedad, de lo que yo tengo como persona, es con lo que yo puedo negociar y en fondo vivir o intercambiar dentro del modelo de mercado. Ya es lo que yo puedo ofrecer. Y como cada uno depende de lo que ofrece solamente, porque nadie tiene asegurado nada, es en el fondo que hay que como cuidar de que todos tengan de manera segura lo poco que tienen como personas, ¿ya? Entonces, por eso lo importante en la implementación neoliberal, aparte de la reestructuración económica, de la privatización, de la apertura de los mercados y todo eso, es en el fondo que se proteja la propiedad privada. La propiedad privada es lo fundamental, es parte de la médula de lo que hace el modelo neoliberal, ¿ya? Bueno, y todo esto, como sabemos y como dice al final, va acompañado de una apertura extrema en los mercados, que en el fondo los mercados puedan venir a invertir a Chile y puedan hacer lo que quieran, en función de lo que me preguntaba la Scarlett antes, que dice que Chile es un país muy seguro para invertir. Efectivamente, Chile es un país muy seguro para invertir, porque Chile no es un país que te ponga regulaciones. Como, si se fijan, Uber, nadie regula Uber. Para una empresa como Uber es súper fácil venir a Chile y es súper cómodo ofrecer toda esa cantidad de empleo, entre comillas, porque no hay un Estado que le fiscalice y que le exija, no sé, pues contrato, emitir boletas, pagar impuestos, etc. Entonces, por eso que es un mercado que siempre está como en el ojo del empresario y de la gente que quiere invertir, porque no es un mercado no es un lugar donde nos andan paqueando, en términos coloquiales. Ese es como el término, ¿ya? Aquí no van a andar vigilando lo que tú hagas. Si pusiéramos en esa misma balanza que aparecen ahí abajito, diríamos como Estado y mercado. El Estado pesa nada y el mercado pesa todo. O sea, ahí está muy mal equilibrado en ese sentido. Y también es por eso que muchos de lo que consideramos derechos básicos ahora se compran. Porque el neoliberalismo tiene ese sistema, ese funcionamiento, en donde, bueno, el agua es un ejemplo súper claro. El agua, somos el único país del mundo que paga por el agua, porque el agua es un derecho básico, ¿cierto? Pero nosotros lo pagamos porque se puede comercializar con eso, se puede hacer un negocio con eso, entonces se compra. La educación, la salud, ya, ahí tenemos 1000 ejemplos. Claro. Oigan, corrijo un dato, la inflación al año 73 no era de 300%, era de 600%. ¿Ya? En el gráfico que vamos a ver ahora va a aparecer, ahí lo van a poder visualizar. Bueno, entonces las principales reformas, como sabemos, que conllevaban a la privatización, significaron también instaurar otros sistemas de administración de los beneficios sociales, entre comillas. Porque lo que creen los neoliberales, para que lo tengamos en cuenta, es que en función de lo que uno puede ofrecer y con lo que uno puede jugar en el modelo económico, en el libre mercado, es con lo que uno se tiene que salvar. Y la gente que no se puede salvar con lo que puede ofrecer o con lo que puede trabajar, ¿ya? Tiene que ser en el fondo asistida por el Estado. Como ya esas como que al final es una minoría la que no puede en el fondo ejercer funciones de trabajo, entonces, bueno, que el Estado se haga cargo de ellos, pero no puede ser más que esas personas, no puede ser más que un grupo acotado, porque no vamos a invertir más de lo necesario en el Estado, salvo en orden público, ¿ya? Entonces, eso es súper importante. Y en esas principales reformas surgen las AFP, la administradora de fondos de pensiones, surge las ISAPRES y FONASA, la privatización de la salud, y surge la que antes se llamaba LOCE, la ley orgánica superior de educación, si no me equivoco, y surge la reforma al sistema educativo del año 81, ¿ya? Ahora, no sé si ustedes conocen algunas de estas, o saben por qué están tan en tensión estos tres elementos que nosotros ponemos acá.
Para no hablar tanto yo, porque llevo hablando como 15 Y minutos. aparte ya conocemos de esto igual, pues sí, pero pensemos en el estallido social, de las principales Profe, demandas es que han habido como, son esas cosas. Ahí está la Cristina. Dale, como Cristina. que estas tres cosas están centralizadas como el problema del país. Hay gente que quiere pensiones dignas, salud digna, educación gratis digna, de calidad. Entonces, es como que los tres temas abarcan al país y en la problemática, se podría decir, del país. Pero en ese sentido, ¿por qué es un problema esto? ¿Por qué es un problema que exista Este, uno privado y uno público, por ejemplo? Es que, o sea, profe, el problema, o sea, son como los tres grandes errores o como las tres grandes problemáticas de lo que fue toda esa reforma y la implementación del modelo acá en Chile, porque, bajo mi opinión, la implementación de todas esas medidas ha sido muy mala, incluso desde que se hicieron hasta hoy en día, que ya por lo menos deberían haber sufrido mejoras. Porque, a ver, ¿cómo decirlo? El tema de la educación superior, o sea, el tema de que está súper privatizada, que el acceso está complicado, que solo accede cierto porcentaje de la población estudiante, la privatización de la salud, porque por más que hay instituciones privadas, las instituciones públicas, el Estado en vez de encargarse de que estén bien corridas, la verdad, la salud pública es bastante deficiente en comparación a la privada. Está otra vez el tema de la desigualdad. Y bueno, las AFP, las AFP. Que la FP, po, ¿cierto? Nada que decir. Pero ahí si nos damos cuenta, el problema en sí no es que exista uno público y uno privado, el problema es la desigualdad que genera esta separación. Y tal como decía el Fernando, si hubiese una entidad privada buena, ok, súper bueno, pero ¿qué pasa con las entidades públicas? ¿Por qué hay una brecha tan grande entre, por ejemplo, de hecho, ayer nosotros con el profesor Vicente también hacemos clase en la noche, la vespertina, y también hablábamos de esto un poco con adultos, ¿cierto? Y ellos también llegaban a esta misma conclusión de que decían como, es que no puede ser que haya tanta diferencia que si yo tengo una emergencia, tengo un accidente, por ejemplo, yo voy a una clínica privada y me atienden al tiro y listo, y ahí tengo 3 enfermeras ahí preguntándome, ¿está bien? ¿Se siente bien? ¿Quiere algo? ¿Tiene hambre? Cualquier cosa. Y mientras si voy a un hospital público, tengo que hacer una fila de espera gigante donde van a priorizar a los que están más graves, ¿cierto? Y probablemente cuando logre ingresar a la consulta voy a tener que seguir esperando porque hay pocos médicos para toda la cantidad de personas que están ahí, o sea, es muy desigual. Entonces, por ahí va el problema, si lo pensamos. Miren, hay un elemento súper importante a entender, y para ir cerrando ya, explicándole esto del neoliberalismo, porque tenemos que avanzar a la siguiente actividad, y es que hay que entender que nosotros al estar insertos en una sociedad neoliberal, que es la que se implanta durante todo este proceso con los Chicago Boys, el ladrillo, y todas estas reformas que se van haciendo en función de abrir el mercado, privatizar ciertas cosas y también dar libre competencia, es que hay que entender que la función del mercado ahora, en el fondo, es que no se va a preocupar, va a solucionar incluso los problemas menores de la gente. El mercado ahora va a solucionar la mayoría de los problemas, ¿ya? Entonces, el mercado es el mecanismo más eficiente, según este modelo económico actual, para solucionar los problemas de las personas. Por otro lado, el Estado y el gobierno, no, según los neoliberales, no tienen el tamaño, ¿ya? Tienen un tamaño demasiado grande y la función de ellos, en el fondo, es aumentar el bienestar social del grupo reducido que no puede trabajar. Porque como todos podemos trabajar en el mercado, entonces todos podemos, con nuestra platita que ganamos, solucionar nuestros problemas, ¿ya? Por otro lado, nosotros tenemos que ser seres individuales. Si se fijan, esto se está muy enfocado en uno, en cómo yo, como persona, trabajador, y tengo mi plata, puedo, en el fondo, solucionar mis problemas. Pero ¿qué pasa con la gente que no trabaja? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa? En esa época también se da mucho que las mujeres, los maridos eran súper machistas y no les gustaba que trabajaran. ¿De dónde sacaban plata ellas? Estaban ancladas a esta otra persona. Entonces, hay un montón de variantes que no se cuentan en este modelo de desarrollo que se ve tan bueno, pero que a la vez genera muchos desequilibrios económicos. No es malo, o sea, en el momento en que la economía china estaba en el suelo, levantó la economía, es verdad. Yo no les voy a mentir eso, al final es algo que está comprobado y que podemos ver a diario, pero también genera desigualdad y desequilibrio que hay que ir perfeccionando. Entonces, con el tiempo la gente se fue dando cuenta que la libre acción del mercado
tenía que estar regulada igual. Nada puede funcionar por sí solo. Las cosas no son blancas o negras, sino que hay matices. Y los matices en este caso es que el Estado tiene que regular el mercado, ¿ya? Porque el Estado tampoco puede entregar todos los servicios. No puede fabricar todos los productos. ¿Se imagina el Estado fabricando estas tazas? No, jamás pasaría eso. Porque no tiene fábricas, no tiene tiempo y no tiene el trabajo para eso, ¿ya? Entonces, al final se tiene que preocupar de la redistribución del ingreso. La responsabilidad del Estado es asegurar un estándar de vida mínimo para los pobres. Eso es lo que busca hacer el neoliberalismo, nada más. Eso es lo único que se preocupa de que el Estado tenga que ver. Pasamos a la Sí, siguiente. a este gráfico, que está bien loco, porque uno diría, oye, pero ¿cómo? ¿Qué pasó ahí? Como que tan alto y de repente tan bajo, ¿qué pasó ahí? Bueno, no sé si lo alcanzarán a ver bien desde el celular todos. ¿Se ve bien? ¿Quiénes están desde el celu? ¿Se aprecia? Sí, profe. Sí, sí se ve, profe. Ya, bacán. Entonces tenemos ahí este gráfico, ¿cierto?, que muestra la inflación anual en Chile desde el 79 al 2019, perdón. Entonces, si nos damos cuenta, a el mediados de los 70 tenemos un pic de inflación, como bien mencionaba el profesor Vicente hace un ratito, de un 500%, o sea, una inflación enorme, gigantesca. Y sin embargo, cuando ya nos empezamos a acercar a los años 80, reduce drásticamente y si nos vemos hasta el 2020 casi, hay un nivel de inflación bajísimo. De hecho, hay años en que casi no se alcanza a ver cómo está gráfico, ¿cierto? Que no se alcanza como a apreciar mucho. Entonces, a partir de eso, ¿qué podemos inferir? No sé por qué dice inferior. Inferir sobre la inflación en Chile durante los últimos 50 años. ¿Cómo ha sido la inflación a partir de lo que se ve en este gráfico? ¿Es buena, es mala, es alta, es baja, es súper estable? ¿Qué pasa aquí? Quiero escuchar, a ver quién podemos escuchar que no hemos olvidado hoy día. La Aileen, ¿no la he escuchado? La Sara, la Ailich, ¿no la he escuchado? ¿Alguna de estas chiquillas nos ayuda, porfis? Profe, Diga. entre el 70 y el 80, ¿quién era el presidente que estaba en ese entonces? A principios del 70 era Salvador Allende. Y desde el 73 en adelante, desde el golpe de Estado en adelante, ya hasta los años 90 más o menos, estamos en dictadura y estamos en el régimen militar, como le podemos llamar, entre comillas. Entonces ahí, si nos damos cuenta, ¿cierto? Justo estoy tapando con la cámara, pero tenemos como en los años de la dictadura, ¿cierto? Donde está comenzando la dictadura y los primeros años, tenemos una inflación gigante, o sea, la economía estaba completamente desregulada, estaba así dando vueltas como loca. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Se ha mantenido estable la inflación en el tiempo? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué mejoró, profe? Ya, mejoró. ¿Por qué? ¿Cómo lo logramos apreciar? ¿Qué habrá pasado que logró mejorar? Porque anteriormente estaba una inflación muy alta y luego bajó y tuvo una estabilidad, pero se ve que subió un poco antes de 2010, pero muy mínimo, pero subió y después se mantuvo como baja, o sea, no como antes, pero sí, no estable porque no está en cero totalmente, pero está mejor que 1970, 1980. Exactamente. Y eso ¿Y por también, qué Profe. cae esa fecha? ¿Se acuerdan? alguien iba a decir algo. ¿Alguien iba a hablar? Sí. Profe, como que con la instauración del modelo económico se reguló la inflación. Es como algo así. Esa excelente observación. Si nos damos cuenta, el neoliberalismo llega o se implementa en Chile, ¿cierto?, desde el año 80. ¿Y qué pasó precisamente desde el año 80 en adelante? El neoliberalismo y la inflación lograron jugar ahí, ¿cierto?, y reducir la inflación. ¿Pero por qué pasará eso? Si decimos, oye, ¿por qué? Si en realidad nos están vendiendo la educación, nos están vendiendo el agua, y ahora... O sea, como se privatizó todo, pues, entonces eso como que ayudó a regular la inflación, a pasar mano, y la gente empezó el interés de trabajar, la economía se reguló y todo. Excelente.
Muy bien. Oye, hay algo que yo quería decir que no quiero que se me quede en el tintero. Dígalo, ¿no? Las reformas neoliberales, Cabres, hay que entenderlas en un contexto latinoamericano también. Habían instituciones, toda esta estabilización, estas crisis que hay, se dan porque también a nivel mundial empieza a darse el modelo neoliberal como la forma para ordenar la economía. Al mismo tiempo que en Chile se instaura el modelo neoliberal por la fuerza, a diferencia de otros países como Argentina, Colombia o Brasil también, el modelo se instaura de manera democrática, ¿ya? No era necesario hacer un golpe de Estado para cambiar el modelo económico, eso es súper importante tenerlo en cuenta. Eso fue una cuestión ideológica y de locura de las personas que gobernaban en ese momento, ¿ya? Pero, pero estas son reformas que potencian la fuente monetaria internacional y el Banco Mundial. No son, también hay que entender un contexto internacional de eso. En el fondo no era algo aislado que estaba solo pasando en Chile, sino que también pasaba en Argentina, pasó también en Colombia, pasó en Brasil, tengo entendido que también hubo un momento en que pasó en Venezuela. Entonces, hay que también contextualizar siempre que el entorno, todo el continente estaba en esa dinámica, en los 80. Exacto. Chile fue el experimento. Nosotros fuimos el país en donde dijeron, funciona el neoliberalismo, funcionará. La dictadura dio todas las condiciones porque nadie podía decir, quejarse o decir algo, entonces fuimos ahí los ratones de laboratorio para ver si funcionaba, y funcionó. Entonces, ¿cómo funcionó? Se comenzó a implementar en el resto de los países latinoamericanos, tal como dice el profe. Bueno, y ahora nos vamos a esta última partecita. Lo que hay aquí es una infografía, ¿cierto?, que nos muestra más o menos cómo funcionan las ISAPRES. Y aquí les explico muy a grandes rasgos por si no se llegase a alcanzar a ver bien, pero nos damos cuenta que un plan base, como dice en esta primera parte, ¿cierto?, en una ISAPRE, que es esta salud privada, que uno tiene que pagar además, es por lo mínimo de 50.000 pesos, ¿ya? Y aquí si nos vamos dando cuenta, varía mucho el plan que tú compras, porque como sabemos la ISAPRE, ¿cierto?, uno compra la calidad o el lugar donde uno se va a atender, porque uno se atiende en lugares privados. Va a depender mucho del sexo y de la edad de la persona. Por ejemplo, aquí tenemos a un bebé, ¿cierto? Y un bebé por lo mínimo paga entre 70 a 100.000 pesos por un plan. Es decir, mensualmente el padre o la madre de este bebé, ¿cierto?, cancela eso para que su bebé tenga esta atención en caso de una emergencia de salud. El plan para una niña-mujer, como diría la abuelita, una niñita mujer, es de 20.000 a 45.000 pesos, una niña a los 2 años, ¿cierto? Una mujer de 25 a 29 años paga alrededor de 85 a 125.000 pesos por un plan, y una mujer ya de 30 a 34 años paga de 110 a 158.000 pesos mensuales, mientras que un hombre de la misma edad paga de 50.500 es el rango. Entonces, si nos damos cuenta, aquí hay diferencias abismales en el precio o el costo que tienen los planes de salud bajo una serie de factores. Entonces, les voy a... Ay, me adelanté como siempre. Les voy a compartir el link del formulario. El formulario tiene esta misma infografía, solamente que yo la quería mostrar aquí más grandecita para que la pudieran ver mejor. Y tiene 2 preguntas en relación a esta infografía, ¿ya? Entonces, ahí lo compartí, ¿cierto? ¿Se mandó por el chat? Sí. Ya. Entonces, piensen bien en esa infografía, las diferencias que hay en el costo, ¿cierto?, de un plan de salud para un bebé, para una niña, para una mujer grande, adulta, y para un adulto hombre de la misma edad. ¿Qué pasa ahí? Vamos a dar 4 minutos porque partimos un poquito tarde y tenemos que aprovechar bien. Cronómetro, para que no se nos vaya.
que, como siempre, las preguntas tienen ahí puntitos, así que háganlas a conciencia. Con la respuesta, que nos quedan 30 segundos. Ya, profe. Ya, genial, muchas gracias. Vamos a dejar que sigan cayendo el resto de las respuestas, pero vamos a revisar mientras tanto las que tengamos disponibles hasta ahora. Me interesa hablar esto porque siento que es importante, ya que estamos más encima, el próximo año van a poder votar. Cuando sea el plebiscito final para ver si aprobamos o no la Constitución, van a poder votar. Así que me importa que entiendan esto, que se involucren en esto, porque nosotros vamos a ser los que vamos a recibir todas estas cosas. Entonces, aquí, anónimo. ¿Cómo podemos reconocer que este sistema está influenciado por el nihilismo? En las mujeres hay mayores factores de riesgo, en los bebés igual, muy buen elemento. Se puede ver en las variaciones de precio, ya que al haber libre comercio sin restricciones del Estado, los valores los puede determinar la organización que está a cargo bajo sus propios criterios. ¡Uy, qué bonito está escrito eso! Felicitaciones a la persona que escribe eso. Hay desigualdad, ya que por sus diferencias de género el valor es más alto, y eso es injusto para las mujeres, claramente. De hecho, no sé si se acuerdan que fue este año o el año pasado que hubo un proyecto de ley para regular el tema de la diferencia en los planes de salud entre mujeres y hombres, y no se le ocurrió nada mejor que subirle el precio a los hombres, así como no reducirle a las mujeres, sino que para hacerlo más igualitario, subirle el costo a los hombres, así que sea más carito para los hombres. Esa fue la solución. Hay diferencias notables en base a ciertas características de las personas. La salud está principalmente sometida a privados con dineros muy altos, por las diferencias monetarias, o sea, está claro, ¿cierto? El neoliberalismo está presente en eso. Primero porque aquí hay personas que por querer acceder a mejor salud tienen que estar pagando, ¿cierto? Y eso es como la principal idea. Y porque además sabemos que, tal como lo mencionaron ahí el primer comentario, que como hay personas en ciertas edades o de determinado sexo que son más riesgosas, ¿cierto? Porque los niños chiquititos sufren más accidentes porque son más inquietos, y las mujeres adultas son fértiles, entonces significa que se pueden embarazar, y eso significa que van a ocupar más su plan de salud, y por eso es más caro, imagínense la tontería. Entonces, ahí tenemos operando el neoliberalismo en todo su esplendor. O sea, mientras se pueda sacar plata, estamos sacando plata. Y en la segunda pregunta, ¿les parece que los valores de ISAPRE varían de acuerdo al sexo y la edad? No. No, veo que no por todos lados, a ninguno le parece, a uno le parece, a esa persona le parece porque es una buena distribución, sin dejar a nadie con nada, ya que todos necesitarán un seguro, ya. Dice que no, ya que las mujeres y los hombres de la misma edad tienen distintos rangos de precios, y no debería existir esa diferencia, ya que tenemos que estar bajo las mismas condiciones, tienen la misma distribución de dinero durante su vida. Ni siquiera hay conciencia en un bebé, e igual tiene que pagar su familia. O sea, imagínense, una persona de 30 años, que una mujer, por ejemplo, que paga 100.000 pesos en promedio por su plan de salud, y además tiene que pagar 100.000 pesos por la guagua, es caro, es muy, muy caro. Entonces, lo importante acá es entender
que el sistema neoliberal es que genera, ¿cierto?, una economía, como bien dijo la Scarlett, creo, que ante los ojos del resto de Latinoamérica y del mundo es súper estable, nos hemos mantenido bien, ¿cierto? Tenemos mucha interdependencia y por eso se provoca el efecto dominó que también mencionaron, pero tenemos como contraparte que hay ciertas cosas que generan mucha desigualdad social. Y por eso también es que el estallido y todo lo demás, se mencionaron muchas de estas cosas que son originadas por el neoliberalismo. Entonces, queridos y queridas, para terminar, vamos a dejar esto, ay, ¿qué estoy haciendo? Ahí sí. Esto a disposición voluntaria. Recomiendo sacar una foto. Es un esquema general de todo lo que hemos visto en la fase 5. Sé que hemos hablado de muchos conceptos, hemos hablado de muchos sistemas, no sé, yo sé que hay varias cosas en relación a eso, y por eso este esquema lo que busca es organizar un poco la información para que al momento de rendir su evaluación la próxima clase no se confundan. Entonces, esto queda voluntario, ¿ya? Pero obviamente quien lo haga va a tener su recompensa de por medio. Les recomiendo que lo hagan porque de verdad que esto ordena mucho las ideas. Y muy probablemente quien lo haga va a poder distribuir mejor va a poder rendir más fácil su evaluación en realidad, porque va a estar más claro cómo funciona todo y cómo se relaciona todo. Así que yo recomiendo, si lo quieren hacer en el computador o si lo quieren hacer en un cuaderno y luego le sacan una foto y me la mandan. Así de sencillo, y ahí va a tener sus puntitos extra por hacer esto. ¿Queda alguna duda? ¿Hay algo que no quedó claro? ¿Algo que quedó súper claro y que estoy súper agradecida, profe? Me encantó, no sé. ¿Estamos bien con esto o hay algo que queda todavía ahí medio en el aire? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Sí. Excelente. Nos vamos tranquilos entonces. Ya, lo dejamos entonces esto voluntario. ¿Tienen correo de curso? Mándenme el correo del curso y yo lo mando por el correo del curso para que lo puedan hacer. Yo se lo mando. Mándenmelo por el chat y yo lo copio. Se lo mando a todos. Yo se lo iba a mandar por... Bueno, espera. Ya, nos vamos entonces. Última clase. Fue un agrado, yo creo que para Vicente también fue un agrado, ¿cierto? Como que Sí, llegar fue un el agrado. viernes, como que es lata, pero como que era este curso y es como, ay, qué bueno. Así que de verdad muchas gracias por su atención, por su participación. Espero que se sientan preparados y preparadas para la evaluación. Si no, escríbanos. Estamos para eso. Los correos están ahí a disposición para que resolvamos cualquier duda o cualquier pregunta que tengan. Y con confianza, no se preocupen, chicos. Sí, total. Nosotros igual sabíamos el correo constantemente y la idea es que les vaya bien. Así que para eso igual hay que preguntar. Por eso igual. Gen 2020, Alejandro Flores, ya listo, anotado. Se los voy a mandar entonces a su correo de curso. Ya, queridos y queridas, los dejamos. Que tengan muy buen fin de descansen, aprovechen y ánimo. Sé que falta Igual, profe. un abrazo, cuídense Que les mucho. vaya bien. Nos Chao. vemos. Chau, chau. Chao. Chao, profe. Chao. Chau, chau.